Buenos días, amigos tiradores. Es un gusto encontrarlos una vez más en este nuevo video de la serie Bullseye para tiro deportivo de precisión. En esta oportunidad, lo que quiero considerar con ustedes es un tema que se refiere a una práctica de recarga que genera en general bastantes opiniones diversas respecto de la eficacia de uno de los pasos de la recarga en particular. Y me estoy refiriendo a aquellas situaciones en las cuales se efectúa el torneado de los cuellos de las vainas que se están por recargar. En general, esta operación de torneado de los cuellos de las vainas se hace necesario cuando el diámetro exterior del cuello de la vaina que se va a recargar es superior al diámetro o eventualmente igual al diámetro de la recámara. La razón por la cual este torneado se hace necesario en estos casos es porque cuando uno introduce el cartucho ya recargado, ¿no es cierto?, ya terminado en la recámara, es necesario que exista una cierta luz o sea, una cierta separación entre la pared del cuello y la pared de la recámara. Hay en general distintas opiniones respecto de cuál es esta luz óptima. Esta luz óptima se puede medir, dicho sea de paso, de dos maneras. O bien directamente como la distancia entre la pared de la vaina y la pared de la recámara, o bien como la diferencia entre el diámetro de la recámara y el diámetro del cuello. Evidentemente, esta última medida es simplemente el doble de la anterior, ya que dos veces la luz o la distancia entre la pared del cuello y la pared de la recámara es precisamente, ¿no es cierto?, la diferencia de diámetro entre la recámara y el cuello de la vaina. Como dije recién, si bien hay distintas opiniones respecto a cuál es esta luz óptima, o sea, esta diferencia óptima entre el diámetro del cuello, diámetro exterior del cuello con la punta montada y el diámetro de la recámara, en general se acepta, como vemos acá en la figura, que esa luz o esa diferencia entre diámetros tiene que estar entre más o menos 1,5 pulgada y no más de 4 milésimas de pulgada. Déjenme decirles que en mi caso yo tengo dos fusiles que requieren torneado de los cuellos de las vainas que voy a utilizar. Uno de ellos es el González M1 Thunderbolt en calibre 6 PPC y el otro es el fusil en calibre .243 Ackley Improve. En ambos casos, el diámetro de la recámara es el mismo, es .264 de pulgadas, y eso hace que sea necesario, tanto en el caso de las vainas inicialmente 220 Russian, que después por conformado de disparo se transforman en 6 PPC, y en el 243 Ackley Improve, que parte de vainas .243 Winchester y que por lo tanto también requiere, lo mismo que el 6 PPC, un torneado de cuello para que pueda utilizarse. Es importante aclarar, sin embargo, que en el caso del 243, cuando uno va de 243 Winchester, ¿no es cierto?, a 243 Ackley Improve, el diámetro externo del cuello de la vaina original 243 Winchester es superior, ¿no es cierto?, puede ser superior
al de la diámetro de la recámara, en mi caso que es de 2,64 de pulgada. Aquí en la imagen vemos cómo el diámetro exterior del cuello de la 243 Winchester es superior al 2,64 de mi recámara, lo cual por supuesto hace necesario el torneo de cuello. En el caso del cartucho 6 PPC, la vaina original 220 Russian, como nos muestra acá la figura, tiene un diámetro inferior al de la recámara estrecha que yo poseo, que es de .64, pero lo que pasa es que cuando se hace el conformado por disparo, si uno no tornease los cuellos y redujera de esa manera el espesor, una vez que se monta la punta, el proyectil no podría recamarar. Y eso es lo que obliga en este caso al torneo del cuello de la vaina. Después, por supuesto, y esto es tanto válido para el 243 Angle Improve como para el 6 PPC, una vez que se ha hecho conforme por disparo, el ajuste del diámetro del cuello se logra con el die. En el caso 6 PPC puede ser usando dies con bushing o con mandril, como lo estoy haciendo últimamente. En el caso 243 lo hago directamente utilizando el mandril apropiado, que dicho sea de paso es el mismo que utilizo para el 6 PPC. Con referencia al 6 PPC, si bien en general la práctica hasta ahora ha sido casi siempre el torneado de las vainas, del cuello de las vainas, actualmente ya se están haciendo varias experiencias agrandando, digamos, no utilizando una recámara tan estrecha, ¿no es cierto?, una recámara de mayor diámetro, cosa que permita, ¿no es cierto?, hacer el conformado del disparo sin necesidad de hacer el torneado. ¿Hasta qué punto, no es cierto, el torneado, o mejor dicho, el no torneado, es decir, la ausencia de torneado, perjudica la performance del sistema de armar cartucho? Es aún argumentable, ¿no es cierto? Pero parecería ser, hay, creo yo, cada vez más evidencia que la diferencia es realmente despreciable. Lo cual es importante tener en cuenta porque en general la operación de torneo de cuellos es un poco trabajosa, ¿no es cierto? Hay que hacerlo con mucho cuidado y muchas veces se pierden vainas porque, digamos, por errores en el mecanizado, o sea, en esa operación de torneado. Hay muchos equipos en el mercado de distinto diseño, de distintas características, que permiten hacer el torneado de los cuellos de las vainas. En mi caso, yo utilizo un equipo muy simple, que es este dispositivo Forster, ¿no es cierto?, para el torneado de los cuellos, que consiste básicamente en el soporte de la herramienta de corte, ¿no es cierto?, y que con un mandril adecuado, ¿no es cierto?, adecuado al diámetro, por supuesto, interior del cuello de la vaina, ¿no es cierto?, y adecuado al calibre que estemos, del cual nos estamos ocupando, ¿no es cierto?, bueno, con una manijita, un soporte que permite girar, ¿no es cierto?, así no, como digo yo, a mano, ¿no es cierto?, la vaina sobre la herramienta de corte, permite de esa forma ir eliminando material, ¿no es cierto?, y si uno hace el trabajo con suficiente cuidado, bueno, se puede lograr una uniformidad de espesor de cuello muy, muy pareja, ¿no es cierto? Y por supuesto, de esa manera también una luz pareja, uniforme, ¿no es cierto? O sea, entre la pared de la vaina y la pared de la recámara. Yo ya he mostrado en videos anteriores en detalle la forma en que se hace este torneado, por lo tanto no lo vamos a reiterar aquí. De la misma manera, ¿no es cierto?, para
para la medición, digamos, del espesor de la vaina que uno está torneando, lo que yo utilizo es este dispositivo, que es simplemente un calibre digital, ¿no es cierto?, que mide hasta décimas de milésima, o sea, centésimas de, perdón, 10 milésimas de pulgada, discúlpenme, ¿no es cierto?, de precisión, y que con lo cual puedo ir siguiendo perfectamente, ¿no es cierto?, la evolución del torneado del cuello de la vaina. Estos dispositivos son también muy comunes, consisten en un vástago de cabeza plana y una esferita, ¿no es cierto?, una bolita, lo cual permite, digamos, comparar, ¿no es cierto?, la distancia entre la pared interior de la vaina y la pared exterior, lo cual nos da el espesor de esa pared. En lo que hace a la medición del diámetro exterior del cuello de la vaina, sin punta montada o una vez que hayamos montado la punta, bueno, vamos a utilizar, por supuesto, ahí sí, este calibre, o mejor dicho, este micrómetro, ¿no es cierto?, también digital, que mide de nuevo hasta 10 milésimas de pulgada, ¿no es cierto?, aunque en realidad mi tutoyo en particular, mide unidades decimales, pero uno pasa de una unidad a la otra sin problema, ¿no es cierto? Y como dije antes, esto me permite entonces ya medir con precisión, yo diría con precisión de 10 milésimas pulgada, como dije antes, ¿no es cierto?, el diámetro exterior del cuello. Quiero dejar en claro que cuando me refiero o cuando digo un 10 milésimo de pulgada, estoy hablando de una décima de milésima de pulgada y no de 10 milésimas de pulgada. Aclaro esto porque, digamos, no quiero inducir error por una forma de expresarme. A propósito de todas estas consideraciones, yo estuve haciendo algunas medidas en algunos de los cartuchos de los dos fusiles, los cuales estoy practicando torneado de cuello, y estuve haciendo medidas tanto en el espesor de cuello obtenido después del torneado como del diámetro exterior con la punta colocada. En el caso del 6 PPC, las variaciones que se obtienen torneando con cuidado, digamos, el espesor del cuello, bueno, yo logro valores que están dentro de una dispersión de solamente una milésima de pulgada. O sea, en general la variación entre el espesor de un cuello y otro, o del mismo cuello en distintos puntos, es inferior a la milésima de pulgada. Me pareció interesante y útil ver qué variaciones de espesor de cuello y de diámetro exterior puedo obtener en un cartucho donde no hago el torneado de cuello. Y tomo, por ejemplo, como ejemplo el caso del 308 Winchester. El 308 Winchester, sobre un lote de más o menos unas 8 vainas aproximadamente, estoy obteniendo variaciones en el espesor que están dentro de la milésima de pulgada y media, o sea, 0,015 de pulgada. Perdón, me rectifico, quiero decir 0,0015 de pulgada. Mientras que lo que hace al diámetro exterior de esos mismos cuellos, estoy obteniendo una variación de 2 milésimas de pulgada y media, o sea, 0,025 de pulgada. Mientras que, como dije antes, en el caso del 6 PPC, estas tolerancias eran en ambos casos de 1 milésima. Es cierto que en el caso del 6 PPC las vainas son Lapua, que son de muy buena calidad y por supuesto correspondientemente mayor precio, mientras que estoy comparando estas Lapua con vainas de FM, o sea,
Fray Luis Beltrán, ¿no es cierto? Y bueno, hay alguna diferencia que era esperable. ¿Hasta qué punto esta diferencia en la tolerancia en las dimensiones de las vainas, de los cuellos, de las vainas torneadas y las no torneadas puede influir sobre la precisión del sistema arma cartucho? Es algo que todavía está por verse. De todos modos, esto va a depender de la vaina que se utilice, ya que si utilizáramos vainas LAPA, como en algunos casos lo he hecho, ¿no es cierto? Estas tolerancias obviamente se van a reducir con respecto al caso de vainas, digamos, de menor calidad. En el caso del conformado por disparo del 243 Winchester a 243 Aglaé Proof, como en general es difícil conseguir vainas 243 Winchester en nuestro mercado, en general tengo que recurrir a adquirir cartuchos completos, por ejemplo cajas de 20 cartuchos que tienen un costo bastante elevado, porque son precisamente cartuchos completos, listos para ser disparados. Tengo que desarmarlos, tornear los cuellos para que pueda ser recamarado en mi recámara estrecha del 243 Aglaé Proof y hacer el conformado por disparo. Con lo cual, si yo llevara el diámetro de la recámara a un valor que me permita, ¿no es cierto?, recamarar el cartucho estándar 243 Winchester, podría ser directamente el conformado por disparo y me evitaría, digamos, el tener que desarmar las vainas, tornear, etc. Lo cual sería una gran ventaja. De forma que lo que estoy planeando hacer es llevar el valor del diámetro de la recámara estrecha que tengo yo, que es 0.264, como dije antes, a un valor que me permita, ¿no es cierto?, admitir el cuello del 243 Winchester estándar. Vamos a ver, digamos, después en el polígono, en el papel, en el blanco, digamos, si esto de alguna manera va a representar o no una pérdida en la predicción del sistema. De todos modos, tengamos en cuenta que hay algunas evidencias. Un ejemplo particularmente interesante es un video de la serie Extreme Reloading, o sea, recarga extrema, que precisamente toca este punto y compara, en este caso para un RPR calibre 308 Winchester tirando a 100 yardas, la precisión de munición en la cual se ha recortado el cuello, sí, se ha torneado el cuello, y otro lote de munición donde no se ha hecho el torneado. Y la verdad es que no ha podido detectar, el autor del video no ha podido detectar diferencia. Una consideración que hace el autor del video, y tiene razón, es que, bueno, habría que ver si esto se manifiesta en el caso de una recámara match, ¿no es cierto?, ya que el RPR, el Ruger RPR, que es el fusil que lo utiliza, no tiene lo que se puede llamar recámara match. Pero bueno, pensemos que en el caso de los que se menciona el video, el diámetro de la variación en espesor de las vainas una vez torneado el cuello, la variación especial del cuello es del orden, está en la milésima de pulgada, como en el caso que yo mencioné para mis vainas, y en el diámetro exterior encuentra variaciones del orden de hasta 3 milésimas de pulgada, lo cual le atribuye, digamos, a que hay factores que están fuera del control habitual, como puede ser elasticidad del material, rugosidad, etc. De esa forma, a pesar de estas diferencias, él no encuentra
diferencia entre la precisión obtenida con las vainas torneadas que las no torneadas. De hecho, en la experiencia que él hace es un poquito mejor la precisión de las vainas sin tornear que de las vainas torneadas, lo cual me ha de alguna manera estimulado a mí para precisamente agrandar un poco la recámara estrecha que yo tengo de forma tal de poder evitar este torneado. Con respecto a las del 6 PPC, tengo ya alguna experiencia de algún conocido, de amigo tirador, que ya lo ha hecho y aparentemente no tiene pérdida en la precisión. Pero bueno, yo lo que voy a hacer seguramente voy a trabajar un poco, progresar un poco, voy a trabajar un poco progresivamente. Primero voy a hacer el agrandamiento del diámetro de la recámara con el 243 y después eventualmente puedo proceder con el 6 PPC. Vamos a ver qué nos dice la experiencia en estos sentidos. Bien, amigos tiradores, esto es todo lo que quería comentarles por hoy. Vamos a ver qué resulta de esta experiencia. Tengo que esperar un poco antes de poder hacer el agrandamiento del diámetro de la recámara del 243, porque yo lo había puesto a la venta y había hecho la transferencia a la armería de tiro federal, pero precisamente después, pensándolo bien, me arrepentí de esa venta y ahora estoy esperando la transferencia hacia mí de nuevo, lo cual es bastante ridículo, pero bueno, pero fue una torpeza de mi parte tomar una decisión un poco apresurada de desprenderme del fusil, que por otra parte tiene muy buena precisión, como ya lo he mostrado en otros videos. Así que bueno, amigos tiradores, sin más comentarios que hacerles, me despido de ustedes muy cordialmente, esperando verlos de nuevo en el próximo video o en el próximo foro de esta serie Bullseye para tiro deportivo de precisión.